A Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva sente-se muito honrada pelo Dr. Daniel Cifrin ter aceito o nosso convite de vir participar do nosso curso pré-congresso e logo mais do próprio congresso. O professor Cifrin é professor de Fisiologia Digestiva da Queen Mary University of London e vai proferir a palestra numa linguagem que é muito comum para nós todos, que é portunhol. Essa aula, eu queria lembrar aos senhores que essa aula será gravada e logo mais colocada no site da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia à disposição dos associados. Aliás, eu aproveito para convidá-los a visitar o site e se associarem a essa sociedade que está em expansão. A Conferência Internacional do Dr. Cifrin é a integridade da mucosa e sintomas. Muito obrigado, bom dia. Voy a pedir disculpas porque mi portugués no es muy bueno. Voy a hablar más en español que en portugués o en inglés. Sin embargo, hay algunas palabras técnicas en mi presentación que no estoy muy seguro que voy a poder hacer la traducción al español, pero seguramente para vosotros no va a ser un problema. También quiero agradecer a la comisión directiva de la sociedad que me invitó a esta actividad. Para mí siempre fue un placer enorme venir a Brasil y tengo una larga historia de colaboración y de amistad con colegas brasileños y siempre para mí es un honor cuando me invitan a compartir mi trabajo y mis ideas. Esta conferencia no es muy clínica, a diferencia de las anteriores, es un poco más experimental, pero creo que voy a poder justificar al final por qué es necesario entender un poco más los mecanismos que están detrás de los síntomas en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El tema de la conferencia se refiere a los cambios en la integridad de la mucosa y si estos son una causa o una consecuencia de los fenómenos que suceden en la enfermedad por reflujo. Hay un problema que está bastante claro en este estudio de hace muchos años, en el cual, si ustedes ven la intensidad de los síntomas en pacientes con diferente grado de severidad de enfermedad mucosa, van a notar que enfermos que tienen esofagitis grado A o C o B tienen una intensidad de síntomas muy similar y bastante similar a los enfermos que no tienen enfermedad mucosa. Solamente en pacientes con una enfermedad mucosa más severa hay una intensidad de síntomas mayor. Esto fue confirmado más recientemente por un estudio en donde se produce una perfusión ácida y se analiza la intensidad de los síntomas. Y como ustedes pueden ver, en los pacientes con enfermedad erosiva, comparado con pacientes con enfermedad no erosiva, la máxima intensidad de síntomas y el sensitivity score y el tiempo a la percepción cuando uno perfunde ácido son muy parecidos. ¿Por qué? ¿Por qué los pacientes con enfermedad no erosiva tienen una intensidad sintomática similar a los pacientes con esofagitis? Yo creo que es tiempo de entender qué mecanismos están determinando la percepción de los síntomas. En ese sentido, creo que es importante entender el concepto de integridad mucosa y voy a tratar de discutir con ustedes algunos aspectos relacionados a esta mucosa
Y por supuesto siempre voy a hablar del contexto de la enfermedad no erosiva, porque en la enfermedad erosiva no es tan difícil entender por qué un individuo tiene síntomas. Hay una mucosa muy alterada y cualquier fenómeno luminal va a atravesar esa mucosa alterada y va a estimular el sistema nervioso que genera síntomas. Pero eso no es tan claro en la enfermedad no erosiva. Entonces voy a tratar de discutir con ustedes los métodos que usamos para analizar esto, cuál es el efecto de los diferentes elementos en la luz del esófago, cuál es el efecto de algunos factores extraluminales relacionados con la inflamación que tienen que ver con esta integridad mucosa, cómo esta integridad mucosa es diferente en diferentes fenotipos de enfermedad por reflujo no erosiva, unos datos nuevos que quiero compartir con ustedes, bien nuevos, en relación a la inervación mucosa en pacientes con enfermedad no erosiva, y finalmente, qué posibilidades de tratamiento se pueden pensar, por lo menos, o diseñar para mejorar estos mecanismos. Esta es la mucosa del esófago. Ustedes conocen que el epitelio está diseñado para evitar el pasaje de sustancias desde la luz a través de la mucosa y evitar que esas sustancias luminales entren en contacto con mecanismos de inervación y de excitación de células que liberan factores inflamatorios. ¿Cómo estudiamos esta mucosa en términos de laboratorio? Una posibilidad es ver cómo una sustancia atraviesa la mucosa debido a la permeabilidad. Si yo pongo una sustancia de un lado de la mucosa y veo cuánta de esa sustancia hay al otro lado de la mucosa, puedo tener una idea de la permeabilidad. Otra posibilidad es estudiar la histología de esa mucosa y tratar de entender la separación entre las células, que puede ser mayor o menor. Otra posibilidad es estudiar la resistencia eléctrica de la mucosa. Si yo pongo una biopsia de mucosa esofágica y hago atravesar una corriente eléctrica, puedo caracterizar la resistencia eléctrica que esa mucosa ofrece. Mientras menor sea la resistencia, más permeable es esa mucosa. Otra posibilidad es medir in vivo esa mucosa usando lo que se llama impedancia basal, que ya fue descrita esta mañana, pero el concepto está muy claramente descrito en este diapositivo. Cuando hay una deglución o hay reflujo, los electrodos de impedancia están modificados y la corriente eléctrica entre los electrodos está modificada por el material que hay en la luz esofágica. Pero cuando no hay material o deglutido o de reflujo, lo que modifica la corriente eléctrica en este sector es la mucosa en sí misma. Esa mucosa tiene movimientos a través de ella de iones con carga eléctrica, y este movimiento es lo que va a determinar la resistencia o la impedancia entre estos dos sectores. Una modificación de esto es la medición de la impedancia mucosa, específicamente con un catéter diseñado que se aplica contra la pared de la mucosa, contra la pared esofágica, y el concepto es exactamente igual. Mide la resistencia o la conductividad eléctrica de la mucosa entre los dos electrodos que tiene ese catéter. Por ejemplo, si uno analiza la permeabilidad, lo que hace es poner de un lado de la mucosa un marcador y luego mide a lo largo del tiempo cómo esa sustancia va a parar al otro lado y va tomando muestras, y para eso hace una curva en el tiempo de cuánta actividad se obtiene al otro lado de la mucosa. Esa curva
puede ser modificada si uno agrega no solo la sustancia que va a medir, sino factores agresivos como ácido, pepsina o ácidos biliares, y eso va a determinar cómo se va juntando más de esa molécula de este otro lado. En este caso, estamos estudiando una solución que tiene fluoresceína, que es una molécula muy pequeña, y uno puede ver que a medida que pasa el tiempo, si uno agrega, en este caso, una solución ácida o una solución con ácidos biliares, la cantidad de fluoresceína que se obtiene al otro lado va aumentando con el tiempo y puede estudiar las características de permeabilidad de la mucosa. Ya comenté el fenómeno de la dilatación de los espacios intercelulares, fue descrito en los últimos años con más o menos detalle y se considera hoy en día que la presencia de dilatación de espacios intercelulares, ya sea en una microscopía electrónica como esta o en una microscopía óptica con hematoxilina eosina como esta dilatación de los espacios celulares es considerada una manifestación de una mucosa que perdió su nivel de integridad inicial y se ve en pacientes con enfermedad por reflujo erosiva, en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva y en otras situaciones como eosinophilic esophagitis e inclusive cáncer. Es un hallazgo poco específico. Y como voy a discutir un poquito más adelante, creo que el concepto de que esto es totalmente imprescindible para que se produzca entrada de material luminal y activación de nervios y como consecuencia de eso, percepción, creo que es un concepto que en este momento estamos en condiciones de rediscutir y creo que esto va a ser lo más novedoso que voy a presentar en esta conferencia. La otra manera de medir la permeabilidad de la mucosa es midiendo la resistencia eléctrica. Si uno pone aquí una biopsia de mucosa esofágica y uno mide la resistencia eléctrica y uno agrega una sustancia agresiva, por ejemplo ácido con pepsina, uno puede ver cómo la resistencia eléctrica cae en el momento que la mucosa se deteriora por esa sustancia agresiva. Finalmente, ya les comenté el fenómeno de la impedancia basal. Hoy en día sabemos que la impedancia basal es más baja en pacientes con enfermedad erosiva que en pacientes con enfermedad no erosiva y que en individuos normales. Esta medición se hace en periodos en donde no hay degluciones en un trazado de impedancia y en algunos centros se cree que la impedancia basal puede ser un método para diagnosticar lo que nosotros llamamos hoy en día functional heartburn. Son pacientes que tienen síntomas, pero tienen una mucosa con una impedancia basal normal. Ahora, ¿cuál es el efecto del contenido luminal en la mucosa? Como ya les dije hoy, un problema es ver que la integridad de la mucosa se deteriora como consecuencia del contenido luminal, pero hay una alternativa, una forma diferente de pensar, que es que la integridad de la mucosa se afecta por factores extraluminales y luego eso permite que los factores luminales penetren. Y esa alternativa la quisiera discutir un poquito más en detalle con ustedes. El ácido, no hay ninguna duda que es capaz de producir esto. Esto es un modelo en epitelio de conejo, en donde una solución ácida con pepsina es capaz de producir un significado, una alteración importante de los espacios intercelulares. Ahora, nosotros hicimos un modelo experimental en sujetos sanos y pudimos tomar biopsias inmediatamente luego de la perfusión de diferentes soluciones. En este caso, ácidos con pepsina y ácidos biliares, e inclusive una solución moderadamente hacia pH 5 con pepsina y ácidos biliares. Y como ustedes pueden ver,
estas perfusiones todas produjeron cambios en los espacios intercelulares de los individuos que eran sanos. Un individuo sano tiene un epitelio parecido a esto, y individuos sanos con esta perfusión generan un epitelio que se modifica. Pero lo más interesante de este estudio, creo yo, es que estos individuos sanos estaban siendo perfundidos con ácido, nosotros los biopsiamos, tenían estos espacios intercelulares dilatados, pero ellos no tenían pirosis, lo cual fue muy llamativo. Al final de la perfusión, cuando ya tenían espacios dilatados, la mayoría no tenía pirosis. No eran pacientes con enfermedad por reflujo, eran individuos normales. Entonces ya en ese momento algo pasaba que nos confundía y no nos dábamos cuenta por qué, si la dilatación de los espacios celulares es un componente tan importante para percibir pirosis, ¿por qué estos individuos sanos no tenían pirosis? Publicamos el paper y seguimos adelante con otras cosas, pero ahora retrospectivamente pienso que tendríamos que haber insistido en aquel momento para tratar de entender mejor ese fenómeno que lo describimos, pero que no le dimos la trascendencia necesaria. No solo el ácido puede producir cambios en la mucosa, lo cual uno se preguntaría, bueno, es lo más agresivo, pero los pacientes que están on PPIs, que toman inhibidores de bomba y que persisten con síntomas, tienen episodios de reflujo que tienen un pH 3,5, 4, 5, 5,5. Rara vez episodios de reflujo con pH 6,5, 7. La mayor parte de los episodios de reflujo on PPIs tienen un pH de entre 4 y 5,5. Ahora, este tipo de material también produce cambios en la mucosa. Es cierto que hay un gradiente en donde a mayor acid exposure, más baja es la impedancia basal, sugiriendo que los pacientes que tienen más tiempo acid exposure van a tener más daño en la mucosa. Pero por favor consideren que individuos que tienen reflujo que es menos ácido, ese reflujo también es capaz de producir alteraciones en la mucosa del esófago humano. Este es un ejemplo de eso. Estos son mucosas de rabbit, no de humanos, pero si ustedes pueden ver, en situaciones con una solución de un pH 4 o 5, si uno le va agregando ácidos biliares a cada vez mayor concentración, la permeabilidad se altera cada vez más. Obviamente los individuos que toman inhibidores de bomba siguen teniendo reflujo con ácidos biliares y con pepsina. Los inhibidores de bomba no eliminan los ácidos biliares y la pepsina del material refluido. Y ese material sigue produciendo cambios en la permeabilidad de la mucosa. Otros aspectos interesantes en esta situación compleja es la activación de elementos de la cascada inflamatoria que liberan materiales asociados a la inflamación. Por ejemplo, estos elementos luminales de alguna manera llegan a activar mastocitos que son capaces de liberar elementos de la cascada inflamatoria, IL-8, IL-5 y otros, que de alguna manera tienen un impacto desde abajo en la relación entre estas células. Insisto con esto porque el concepto de que la dilatación de los espacios intercelulares es un fenómeno consecuencia de los mecanismos luminales es un concepto un poco simple y limitado y no explica la mayoría de los fenómenos. Hoy en día se piensa que de alguna manera los efectos
de sustancias luminales producen impacto en receptores de las células epiteliales que a su vez liberan sustancias que activan factores inflamatorios que a su vez interactúan con la proliferación y diferenciación de las células de las capas más basales, lo cual genera una anormalidad en la interacción entre estas células y producen dilatación de los espacios intercelulares. Es decir que este fenómeno de alteración de la permeabilidad es una combinación de factores luminales y factores desde abajo, no sé cómo decirlo en español, factores que están por debajo de la capa mucosa, que tienen tanta importancia o quizás más que los factores luminales. Hay otros elementos que producen cambios en la mucosa, como por ejemplo el estrés. El estrés, este es un modelo animal de estrés, también es capaz de producir en la mucosa de la rata cambios de permeabilidad y dilatación de los espacios intercelulares. Es decir que ya hablamos de factores luminales, hablamos de factores inflamatorios y ahora estoy hablando de factores de modulación, como en este caso el estrés, que en este caso la rata no es un estrés psicológico convencional, es un estrés de retención. Este mecanismo de estrés está asociado también con aumento y activación y degranulación de mast cells que probablemente tengan impacto en este cambio de la mucosa, de las capas más basales de la mucosa esofágica. Ahora bien, hay, como les dije, argumentos a favor de que el componente luminal, el ácido en la luz del esófago, es crítico para la formación de dilatación de los espacios intercelulares. Un ejemplo de eso es que si uno tiene pacientes con eosinophilic esophagitis que responden a PPIs, que es un grupo de pacientes con eosinophilic esophagitis, si uno trata a estos pacientes con PPIs, puede lograr una cura de los espacios intercelulares y consecuentemente una mejoría de la lesión y de los síntomas. Este es un argumento a favor de que en este caso en particular el ácido luminal es muy relevante para la producción de cambios de permeabilidad. No todos los pacientes con enfermedad no erosiva tienen el mismo cambio mucoso. Estos son cambios muy tradicionales: basal cell hyperplasia, papilla elongation y dilatación de los espacios intercelulares. Ahora bien, esta dilatación de los espacios intercelulares es muy común en pacientes con enfermedad erosiva y también en pacientes con enfermedad no erosiva. Pero muy interesantemente, los pacientes que son refractarios a inhibidores de bomba, muchos de ellos persisten con dilatación de los espacios intercelulares, lo cual sugiere que en la refractoriedad este mecanismo puede ser o coincidente o causal. Pero se sabe que los inhibidores de bomba son capaces de revertir la dilatación de los espacios intercelulares. Y en aquellos pacientes que persisten con heartburn, muchos de estos pacientes persistían con dilatación de espacios intercelulares. Otro aspecto que quería discutir con ustedes es la posibilidad de que la impedancia basal sea capaz de diferenciar los diferentes fenotipos en enfermedad por reflujo. Hoy fue comentado en una de las charlas anteriores que era un método que posiblemente podría ser usado en la discriminación entre functional heartburn y enfermedad no erosiva. Yo quisiera que fuera así, me encantaría que fuera así, porque el concepto de la impedancia basal provino de mi laboratorio. Pero lamentablemente hay mucha variación interindividual en estos grupos
Y en nuestras manos, esa diferenciación, si bien es cierto que estos pacientes tienen una media de impedancia basal menor que los pacientes con functional heartburn, el overlap es demasiado grande como para poder usar este método en la práctica clínica. Un aspecto muy interesante que nosotros encontramos es que hay una diferencia en el comportamiento de los pacientes que tienen enfermedad no erosiva comparado con los individuos normales. Esta es una cámara de Using. Es un sistema en donde uno pone la biopsia en el medio, la biopsia está sometida a una corriente eléctrica y uno puede medir la resistencia que esa mucosa genera. Entonces, si yo pongo a ambos lados de la biopsia diferentes sustancias y luego mido la resistencia eléctrica, en el humano la resistencia eléctrica es alrededor de 140 ohms, y cuando agrego a un lado de la membrana una sustancia que es muy agresiva, que contiene ácido y pepsina o sales biliares, lo que veo es que hay una caída de la resistencia eléctrica. Un cierto porcentaje, en este caso no es muy grande. Ustedes pueden ver que de 140 a 130, qué sé yo, 10%. Esto es en un individuo normal. Ahora, cuando estudiamos este fenómeno en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva, esa caída fue mucho mayor. Es decir que el concepto es que la mucosa de un individuo normal, cuando uno la expone a una sustancia agresiva, responde con una caída de la resistencia muy leve o moderada, porque es como si estuviera preparada esa mucosa a ser expuesta a esa cantidad de solución agresiva. Los pacientes con enfermedad no erosiva tienen una respuesta exagerada. La caída de la resistencia es mucho mayor, más rápida y más persistente. El nivel inicial es el mismo. Parten de una resistencia basal muy parecida, pero cuando uno los estimula, se expresan de una manera diferente. Como si tuvieran una susceptibilidad en su mucosa a resistir menos los episodios de reflujo. Y esto tiene algo que ver con lo que les voy a explicar dentro de un rato con respecto a la inervación. Esta resistencia no solo depende de los espacios intercelulares de la capa basal del epitelio, pero también de lo que pasa a nivel más superficial. No depende solamente de la permeabilidad más grosera en la capa basal, sino de lo que pasa en las capas más superficiales del epitelio. ¿Cómo sé eso? Porque muchas veces encontramos una disociación entre la resistencia y la presencia de espacios intercelulares dilatados. Hay situaciones en donde la resistencia es baja y los espacios intercelulares todavía no están dilatados. Estas son biopsias de individuos normales. Son biopsias de individuos normales tratadas y fijadas para hacer inmunohistoquímica para ver nervios. En este caso, CGRP, que es un marcador neuronal habitualmente usado para ver neuronas aferentes, sensitivas. En el esófago distal, no sé si se puede ver, esta es la luz. Las fibras nerviosas están a varias capas de la luz, 10 a 20 capas celulares de la luz, del lado luminal de la mucosa. Es decir, que están bien profundas. ¿Se puede ver desde ahí? Bueno, para nuestra sorpresa, en el esófago proximal, las fibras nerviosas que encontramos estaban mucho más cerca de la luz y tenían una disposición, casi diría, paralela a la luz, mientras que en este sector la disposición es más perpendicular a la luz. Esto
fue muy consistente en individuos sanos, muy consistente. En sí mismo es súper interesante. ¿Por qué? Porque tener una inervación proximal superficial favorece el disparo de reflejos en el esófago más proximal, protectores contra la aspiración y la microaspiración. Mientras más proximal sea la inervación, es más probable que esos reflejos sean más sensibles. Es decir, que nosotros nos llamó la atención que en el esófago proximal la inervación sea más superficial. Y otro aspecto interesante del tema es que se sabe que el esófago proximal es más sensible. Se sabe que los episodios de reflujo que llegan al esófago proximal se sienten más. Y se sabe que cuando uno toma una biopsia en el esófago proximal, al paciente le duele más. Es una región más sensible. Y ahora encontramos la causa. Es más sensible porque los nervios y la red de inervación es más superficial. Ahora, esto fue en individuos normales. Y fue publicado hace 1 año y medio, 2 años, como una novedad. Ahora, por supuesto, estábamos interesados en saber qué pasa en pacientes. Y entonces, lo interesante es que el esófago proximal en pacientes muy bien caracterizados como verdadero NERD, con aumento de la exposición ácida, con estudios de ambulatory 24 wireless Bravo, con estudios de Bravo, en el esófago proximal la inervación es muy similar a los normales. Sin embargo, en el esófago distal la inervación es mucho más superficial que en los normales. Y eso también fue inesperado. Esta inervación más superficial en el esófago distal tiene que ver con la percepción de NERD, de Heartburn en pacientes con NERD. No solo tienen dilatación de los espacios intercelulares, sino que tienen los nervios más superficiales, más cerca de la luz. Este es un cartoon. Esto fue muy interesante porque por primera vez podemos entender la relación entre la percepción y la inervación. Esto es el nivel, estas son las capas celulares desde la luz. 10, 15, 20 capas celulares de la luz. Esto sucede en el esófago proximal en normales y esto sucede en el esófago proximal en pacientes. Como pueden ver, es muy parecida. En normales, la distancia a la luz del esófago distal es mucho mayor, es mucho más profunda. Pero los pacientes con NERD tienen nervios mucho más superficiales, casi parecido al esófago proximal. Y eso fue un hallazgo muy, muy reciente que realmente nos llamó mucho la atención. Pero lo que más me llamó la atención, y creo que este es el tema más interesante, creo yo, en el que estamos trabajando en este momento, es la relación entre los nervios y la dilatación de los espacios intercelulares. En nuestra experiencia ahora estamos encontrando nervios que están muy por encima de la dilatación de los espacios intercelulares. Es decir, que no hace falta dilatación de espacios intercelulares para que esos nervios sean activados, porque están por encima de la capa basal, que es la que habitualmente se dilata. Esto a nosotros nos explica un poco por qué encontramos pacientes que perciben y que no tienen dilatación de espacios intercelulares. Explica por qué hay potencialmente pacientes con functional heartburn que tienen una mucosa muy similar a la normal, pero que probablemente tengan una inervación diferente y, por supuesto, en este momento estamos trabajando intensamente en ese grupo de pacientes. Ahora, ¿qué significado tiene este problema de la integridad mucosa en potenciales tratamientos, aparte de los inhibidores de bomba o la cirugía antirreflujo? Bueno, una cosa bastante conocida es que los inhibidores de bomba son capaces de transformar estos
espacios celulares muy dilatados en esto. Pero por supuesto eso pasa en el 60% de los pacientes. Es decir, que en los pacientes que no responden a inhibidores de bomba, los espacios intercelulares siguen dilatados. Esto es una situación parecida a la que les mostré antes. Estos son pacientes que tienen eosinophilic esophagitis, pero que no responden a PPIs. Entonces estos pacientes, a pesar de que mejoran los espacios intercelulares, siguen teniendo síntomas, lo cual sugiere que la dilatación de los espacios intercelulares no es el único mecanismo por el cual estos pacientes tienen síntomas. Ahora bien, en ese experimento de la cámara de Using que les mostré, en donde veíamos cambios de la resistencia eléctrica cuando uno aplica una sustancia agresiva, yo pensé, bueno, si yo protejo la mucosa antes de aplicar una sustancia agresiva, voy a seguir viendo estos cambios de la resistencia eléctrica. Y este es este experimento en donde, en lugar de aplicar directamente la sustancia agresiva, pusimos una gota de alginatos, de Gaviscon, para proteger la mucosa. Luego lavamos ese alginato y luego expusimos la mucosa a una solución muy agresiva, con la idea de ver si es posible proteger la mucosa de forma tópica cuando uno la expone a una sustancia agresiva. Cuando la protección fue hecha con un líquido placebo, no hubo ninguna protección. La resistencia cayó. Cuando usamos una sustancia viscosa con la misma viscosidad que el Gaviscon, la resistencia cayó. Pero cuando usamos un alginato verdadero, como ustedes pueden ver, la resistencia no cayó. Lo cual quiere decir que existe la posibilidad de proteger la mucosa en forma tópica. Y esto lo pudimos ver cuando usamos un alginato marcado con una sustancia fluorescente y pudimos ver que el alginato efectivamente forma una barrera mecánica por encima de las capas más superficiales. Entonces la pregunta es, si esto existe y es eficiente, ¿cuánto tiempo está ahí eficientemente protector? Y entonces hicimos experimentos de 2 o 3 exposiciones y más o menos la idea que tenemos es que 1 hora después de la primera exposición todavía tiene un efecto protector. Por supuesto, en una situación absolutamente in vitro experimental. Eso no quiere decir que uno toma Gaviscon y eso protege la mucosa por 1 hora en humanos in vivo. Esto es un primer paso para pensar en una estrategia tópica. Y hoy estoy muy alegre en poder mostrarles esto. Este es un abstract de un trabajo que venimos haciendo en colaboración con un grupo de colegas y amigos de la Universidad Federal de Ceará, en donde en lugar de proteger la mucosa con alginatos y Gaviscon, usamos una sustancia regional del nordeste de Brasil, el Anacardium occidentale L, que entre nosotros es el cayú, la goma de cayú. Esta sustancia tiene propiedades adhesivas muy interesantes y nuestra idea es ver si es posible proteger la mucosa de la misma manera que la protegemos con el alginato. Estos son los resultados, muy similares a los que obtuvimos con alginato. Es concentración dependiente. A una concentración de 5% obtuvimos la misma posibilidad de protección y esta es la misma imagen que les mostré con alginatos obtenida con el cayú, la goma de cayú. Es decir que no hace falta usar alginatos. Este es un estudio que está en evolución en Fortaleza con el grupo con el cual yo trabajo y que tiene la perspectiva de poder seguir adelante en el desarrollo de una terapéutica tópica de la enfermedad por reflujo. Hay otras posibilidades
Los corticosteroides también pueden modificar la dilatación de los espacios intercelulares, particularmente en eosinophilic esophagitis. Y el esquema más o menos actual de cómo nosotros entendemos esta situación es que hay una inervación simpatética vagal que está activada, hay activación de mast cells que de alguna manera liberan sustancias que contribuyen a la dilatación de los espacios intercelulares. Eso aumenta la permeabilidad que de alguna manera permite a las sustancias luminales entrar y a su vez contribuir aún más a la dilatación de los espacios intercelulares. Eso genera cambios en los nervios aferentes que están mucho más altos de lo que nosotros pensábamos y producen una modificación que los hace hipersensibles. Y estos nervios aferentes son los que de alguna manera transmiten la sensación de percepción de pirosis. Bueno, para terminar, yo comencé hace muchos años a interesarme en estos fenómenos de la mucosa en Bélgica, en Leuven, donde trabajaba con el doctor Farré y otros integrantes de mi equipo. Hace unos 7 años me mudé a Inglaterra y este es mi grupo en Londres, donde trabajamos en el mismo tema. Pero esta es la foto más linda que les quería mostrar con mis colegas brasileros, en este caso el profesor Ricardo Branch de Ribeirão Preto y mi grupo de amigos de Fortaleza. Muchas gracias.